vamos a hablar hoy día sobre la conciencia del autismo. ¿Y por qué? Por eso dije, un espacio seguro, porque Rosario, seguramente me voy a equivocar muchas veces. Está bien. Te voy a juzgar, pero en silencio. Pueden juzgarme, corregirme y enseñarme. ¿Cachai? Me encanta. Porque de verdad, también una vez me tocó entrevistar a alguien que hablaba de esto y me sentí muy mal. Porque de verdad fue hace como 3 años y era como, no, es que eso no. Bueno, es que no, sí, estás equivocada. Y era como ser ya. autista, además, los autistas tendemos a ser pedantes, pesaditos. Po. Uno tiene poca paciencia porque para ti hay muchas cosas que una vez que las aprendes son como obvias. Entonces, como, ¿de qué estás hablando, cachai? Uno Ya. tiende a ser medio pedante, pero te voy a tratar con cariño. Ya, por eso yo estoy avisando también. Pero bueno, turninas y turninos, yo sé que ustedes han vivido y creo que está en el ambiente que uno dice, ¿sabéis qué? Cada vez se diagnostican a más personas con autismo. Sí. ¿Será un sobrediagnóstico? ¿Será que ahora están las herramientas? La conversación sobre el trastorno del espectro autista TEA, que también TEA, genera a menudo incomodidad y malentendidos y debates desinformados, especialmente en redes sociales o en TikTok. Pero en lo cotidiano, en el cara a cara, cada vez más personas se abren a reconocer, empatizar y aprender. Diagnósticos que antes eran invisibles. O sea, hay gente que está diagnosticada Yo sigo al papá doctor. Ajá. Que dijo, a mis 45 años me diagnosticaron autismo. Y él siempre fue autista. Entonces es interesante porque cuando hablan de sobrediagnóstico, siempre que alguien habla de sobrediagnóstico, ahí hay que poner una pausa porque no hay estudios sobre cuál es la prevalencia, comilla, real y cuáles son diagnósticos erróneos, ¿cachai? Por lo tanto, hablar de que hay un sobrediagnóstico es asumir que hay diagnósticos erróneos. Falsos. Y eso, no hay ninguna investigación que dé cuenta de eso. Sí hay una alza enorme de diagnóstico, yo creo que es por 3 grandes motivos. El primer motivo es que las personas adultas estamos pudiendo acceder a salud. Es el mismo motivo por el cual ahora te encuentras gente de 50 años con frenillo, ¿ya? Eso es una persona que toda su vida quiso usar frenillos, pero nunca tuvo plata para hacerlo, ¿no? Entonces, cuando tú eres adulto y tienes acceso a salud, buscas en el fondo la atención que necesitaste toda la vida y recibes tu diagnóstico. El segundo elemento que creo que influye tiene que ver con los nuevos estudios sobre mujeres autistas. Las mujeres autistas están siendo investigadas de manera sistemática recién desde el año 2019, ¿ya? Por lo tanto, muchas mujeres que presentábamos las mismas conductas autistas que varones no éramos diagnosticadas antes porque yo, por ejemplo, yo jugaba ajedrez a los 3 años y le ganaba a mi papá a los 3 años. Y cualquier persona, psicólogo que viera eso diría, esto no es estadísticamente normal, ¿cachai? O sea, la mayoría de la gente no tiene a los 3 años esa capacidad. Pero cuando yo era chica, el autismo era algo de varones. Yo simplemente no cabía dentro de esa clasificación. ¿Pero qué te decían por jugar ajedrez a los 3 años? Es que inteligente. Es que toda mi familia es así. Toda mi familia es excepcional. Mi mamá aprendió a los 4 años a leer sola. Entonces, para mi familia era como normal que todos fuéramos excepcionales, no era algo extraño. Yo no tenía solo esas características, tenía un montón de otras características. Tenía Stemmings, ecolalia, un montón de cosas que si yo hubiese sido varón, por libro me hubiesen diagnosticado autista. Pero como soy mujer o me presentaba mujer, en el fondo se asume que eso es como, no, es rarita. ¿Cachai? Por ejemplo, si yo hubiese coleccionado y tenido 300 trenes, quizás hubiesen dicho, autista. Pero como yo lo que coleccionaba era libros, era como, es muy dada la lectura, como las mujeres que les gusta leer mucho y que son tímidas y les gusta hablar, ¿cachai? Y yo hablaba así mismo como hablo ahora a los 3 años, ¿cachai? Me decían la licenciada en el colegio, porque yo llegaba y hablaba así como, igual como te estoy hablando ahora, sí, pero de este tamaño, ¿cachai? Y tú recién hablabas que ahora se está diagnosticando más porque hay acceso a la salud que no tiene que ver con un sobrediagnóstico, y bueno, acá la gente también está diciendo, yo creo que el sobrediagnóstico se refiere al autodiagnóstico, que también hay gente que se autodiagnostica, pero acá quiero como que nos ordenemos un poco porque ya yo puedo autodiagnosticarme y quizás estar en lo correcto. Entonces, al final, para como bajar el tema y aterrizar, ¿cómo uno puede sospechar que es autista o dónde uno puede ir a diagnosticarse? ¿Cómo se sabe el diagnóstico? ¿Cachai? Lo mismo, porque es un terreno, puedo equivocarme, un poco gris. Quizás soy solo obsesiva con coleccionar trenes. ¿Qué me diferencia de tener como un super hobby o una super fijación a ser autista? ¿Cómo alguien que puede estar sospechando de que...
el tercer elemento de por qué yo te decía por qué también ahora hay más diagnóstico es porque los papás también estamos llevando más a nuestros hijos a consultar. Entonces, niños que en otros tiempos habrían quedado como el niño desordenado del curso, hubiesen quedado atrás, ¿no? O hubiesen quedado, por ejemplo, olvidados simplemente por el sistema, niños que repetían o qué sé yo, hoy en día están recibiendo acceso. ¿Y por qué? Porque es en el colegio donde suelen mostrarse como las mayores dificultades. Yo, por ejemplo, como tengo altas capacidades, en el colegio tenía promedio siempre 6-8, pero no prestaba atención en clase, me movía todo el rato, hablaba todo el rato, interrumpía a la profesora y la corregía, entonces era insoportable, pero nadie como no se leía eso como, es autista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno tiene una sospecha de autismo porque tiene familiares autistas, por ejemplo, o sea, si hay un autista en tu familia, estadísticamente es muy probable que haya más, ¿no? En mi familia, mi hijo fue el primer diagnosticado hace 10 años, y luego vino mi hermana, mi sobrina, mi otra hermana y yo. Todas de profesionales distintos, equipos diferentes, porque uno también tiene como síndrome de impostor de su diagnóstico, como, no soy. voy a engañar a la evaluadora, ¿cachai? Entonces nosotros dijimos, para que nadie diga, porque los vieron a todos y los diagnosticaron a todos, no. Nos hicimos todos 5 evaluaciones independientes y 5 personas autistas en mi familia. Y es chistoso porque ahí al tiro salió mi mamá así como, no, esto lo sacaron del lado de tu papá. Ella y es como, no, yo no. Y es como, señora, usted lleva como haciendo la misma rutina 50 años de su vida en la mañana y colecciona 300 ranas. Onda, eso no es normal, ¿ya? Pero ella no está, ella fue a diagnosticarse. Ella, ella se autodiagnosticó. Ya, porque mira, ¿sabes que si todos mis hijos tienen autismo, probablemente yo también. Ya. Y efectivamente, mi mamá yo creo que ella efectivamente es autista también, porque como era tan rígida cuando chica, o sea, cuando yo era chica y era rígida, rutina, todo en mi casa, todo era igual todos los días. A veces comíamos un año, si nosotros no queríamos comer nada más, ella un año nos dio arroz, huevo y plátano. Y yo comí un año entero de mi vida arroz, huevo y plátano porque yo no quería comer nada más. Pero ella no me llevaba a consultar porque como ella era igual, no veía. Entonces, cuando uno empieza a chocar como con el entorno, es cuando empiezan a aparecer las dificultades y la sospecha de autismo. Mi hijo, que fue el primer diagnosticado, cuando empezó a hacer ruido fue cuando entró al colegio y en el colegio le demandaban cosas de un sistema que está creado para cerebros que no procesan el mundo como el de él, y entonces empezó a hacer crisis porque la demanda del sistema pide otras cosas que no tenían que ver con sus necesidades. Entonces, cuando tú llevas años con depresión, con ansiedad generalizada, con problemas de salud mental generales, uno debería buscar y mirar, ¿habrá una fuente orgánica de este problema? Cualquier profesional de la salud, al encontrarse con alguien que ha pasado por problemas de malestar subjetivo, ¿cachai? Como toda la gente que ha tenido problemas constantes de salud mental, uno eventualmente tiene que llegar al diagnóstico diferencial de si es que esto es orgánico o no, ¿cachai? O es del ambiente. O es el ambiente. Y entonces, y es ahí en eso. Y se hacen test. Yo me hice, a este momento llevo 12 sesiones de evaluación distinta, porque yo me evalué las altas capacidades también para saber si tenía trastorno de déficit atencional. Que no lo tengo, solo tengo capacidades muy altas que hacen que mi cerebro no funcione bien porque son muy altas. Entonces, espérate, es mucho. También la pregunta de ignorante. Yo acá solo me voy a poner partes antes de la herida. Y el chat está muy conversatorio, después lo voy a leer, así que sigan nomás hablando, pueden mandar sus audios también. ¿Qué es altas capacidades? En todo sentido es que es matemática. No, a mí no me tocó no me tocó ese superpoder. ¿Qué es no, mi superpoder no me trae por problemas. ¿Cachai? Por eso digo ahí. No, mira, a mí me midieron distintas habilidades. Yo hice mis evaluaciones en Zona Divergente, que es un centro especializado en este tema, y me hicieron una exploración de habilidades cognitivas porque mi cerebro, o sea, yo presentaba muchos como sintomatología de déficit atencional, ¿ya? Como dificultad para mantener la concentración, un montón de cosas. Entonces, la persona que me evaluó para autismo sugirió que yo me evaluara déficit atencional. Y cuando me hicieron la exploración de habilidades cognitivas, encontraron que me midieron, por ejemplo, velocidad de procesamiento, o sea, cuánto yo demoro en procesar una información que me entregan. Memoria, son un montón de cosas. Como esa del celular. Te dan 10 números y tienes que memorizarlos y decirlos de corrido y luego al revés, ¿ya? Sí, entonces te hacen resolver cubos, resolver pruebas de inteligencia, te aplican un VICE, que es una prueba de inteligencia, y yo marqué en el 5% superior en todas las pruebas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, mi velocidad de procesamiento es superior al 95% de la población. Ahora, ¿qué es lo que pasa? CPU buena. Claro, ¿qué es lo que pasa con las altas capacidades?
que igual el problema de las altas capacidades es que las películas lo romantizan, ¿no? Como, esta persona es un genio, ¿cachai? Pero el problema es que también tienen una contraparte que es el desgaste que te genera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando tengo que funcionar en altas capacidades, cuando estoy en un show, yo hago stand-up comedy, entonces me subo al escenario y en el escenario yo estoy mirando todas las caras, procesando toda la información, la luz, lidiando con mis problemas sensoriales, porque yo tengo alta sensibilidad a la luz, entonces para mí esto es una pesadilla, ¿cachai? Sensorial. Entonces, todo eso después yo lo puedo lograr enmascarar, puedo guardar, puedo estar aquí sentada hablando en vez de estar haciendo lo que yo haría para sentirme mejor con esta luz, que es ponerme lentes oscuros, qué sé yo. Pero al día siguiente, probablemente yo mañana en la tarde, hoy día tengo show, la vamos a pasar increíble, va a ser genial en el Teatro Fiebre Bar, entradas por comediaplay.com. Eso. Aprovecho de pasar el dato. Pasando el dato. Pero mañana probablemente voy a tener que estar 4 horas acostada mirando la pared en silencio, procesando, permitiendo que mi cerebro logre procesar la cantidad de información que va a estar recibiendo. Porque yo voy a estar pensando hasta una semana después en la cara de la persona que estaba en la mesa de atrás, que miró raro cuando yo hice cierto chiste. Ese es mi superpoder. Claro, Mi tú le hijo- llamáis superpoder. Mi hijo tiene, por ejemplo, una memoria asociativa excelente. Entonces mi hijo se puede acordar de, mamá, ¿te acuerdas esa vez que tú me dijiste que no estaba bien hacer tal cosa ese día jueves que estábamos viendo ¿cachai? Y eran las 3 de la tarde, estaba Claro. frío afuera y pasaba una amiga. Exacto, pero no se acuerda que almorzó, ¿cachai? Entonces, Otro superpoder. otro tipo distinto de superpoder. Y yo le digo superpoder, pero claro, tiene su costo, tiene su costo. Oye, Rosario, está muy interesante la conversación, la gente está en llamas y apareció Camilo Espinosa, el rey del facto. Un aplauso para él también Metí acá. la cuchara. Bienvenido al panel que quiere hablar. También voy a leer un poco lo que está diciendo el chat porque está muy interesante la conversación. Ustedes pueden enviar sus preguntas también al más 569-97468 o sus experiencias. Por acá hablaban mamás de hijos TEA, dicen no toca hasta que te toca. Quizás la maternidad para enfrentarse a eso, no sé, parche antes de la dieta. Para ti quizás es más fácil porque lo eres, pero puede ser como una mamá que diagnostican a su hijo y no sabe cómo enfrentarlo porque a ella no... O sea, yo tampoco sabía, porque yo Ya. soy autista. Ahora, yo sé que soy autista ahora. Yo cuando tuve a mi hijo, yo pensaba que era loca nomás, ¿cachai? Entonces, la verdad es que es difícil para las mamás lidiar con las expectativas fallidas de la maternidad siempre, ¿no? Como tú pensabas que la maternidad iba a ser de una forma y nunca cumple tu expectativa, incluso si tu hijo es normalito, pongámosle, ¿cachai? Pero cuando te dicen, mira, tu hijo es autista y eso significa que su cerebro procesa el mundo distinto y que nunca va a ser como debería ser, heavy comillas, eso uno hace un duelo de eso. Yo, por ejemplo, a mi hijo no le gustaba celebrar cumpleaños, Navidad, ¿cachai? Y yo lloraba profundamente porque yo decía... Soy mala madre. Onda, no, es que era como... No puedo compartir con él estas cosas que todos los papás comparten, ¿cachai? Después caché que me salía súper barato, entonces se me pasó. Mejor. Pero... Y todavía no le gusta. Y no le va a gustar No, nunca. ya le gusta, porque ya Ah. pasamos el proceso, él está adolescente ahora, entonces él ya tuvo su crisis existencialista. Las personas autistas tienden a tener hartos problemas con lidiar con el paso del tiempo y la muerte, porque la entienden muy bien. Entonces, cuando mi hijo supo que se iba a morir, fue como, ¿por qué me trajiste? Entonces, esa crisis nosotros ya la pasamos, ya la superamos y ahora él ya celebra sus cumpleaños, ¿cachai? Pero por muchos años yo no tenía ninguno de estos hitos que se supone que tú tengas, que la primera palabra se demoró un montón en decirla, en hablar, no tiene amigos, no. Entonces, hay un montón de cosas que uno también tiene que ver con dejar ir las expectativas que tú tienes respecto a las cosas, ¿cachai? Eso es lo que me enseñó mi hijo, como onda, dejar ir las expectativas que yo tenía respecto a la maternidad, a la crianza y empezar a criarlo a él, como el sujeto único, que es algo que todos los papás deberíamos hacer. Independiente del Independiente diagnóstico del de su diagnóstico, hijo. ¿cachai? O sea, por eso la gente colapsa cuando el hijo le sale gay, porque es como, chuta, yo no me esperaba esto, yo quería todas estas otras cosas de fantasía. Entonces, yo siento que una cosa que me enseñó mi hijo y fue bacán, y lo he conversado con otras mamás de niños autistas, es eso, es como cuando tú dejas ir las expectativas, la empiezas a pasar mucho mejor. No significa que la vas a pasar necesariamente bien. Yo tengo Pero la es suerte... bueno saberlo. Sí, yo tengo la suerte que mi hijo no tiene tantas necesidades de apoyo, ¿cachai? Él va a un liceo para niños autistas que, paso el dato, es de Asociación Aspaut y es el primer liceo para personas autistas en Chile. La ley no financia la educación de los autistas más allá de octavo básico, porque en la sociedad como que pareciera que los autistas son niños y luego, ¡puf!, desaparecen.
Onda, entonces no tenemos apoyo para adultos autistas. ¿Qué pasa con los adultos autistas no verbales o que no tienen autonomía? No tienen espacio donde estar. Entonces terminan al final en esta sociedad, el cuidado se relega a la familia y somos las familias las que nos tenemos que volver expertos de autismo para defender a nuestros hijos, para buscarles atención médica. Pero en realidad el sistema no está ni ahí. Y no solo con los niños autistas o las personas autistas, sino pongámosle cualquier, en el fondo, diagnóstico de discapacidad. Pese a que 1 de cada 5 personas en Chile tiene una discapacidad, no tenemos una sociedad que esté adaptada o que sea universalmente accesible para todos, ¿cachai? Por eso, por ejemplo, yo mis shows de stand-up comedy estamos trabajando en cómo hacerlo con los locales para que sea más accesible. Entregamos, por ejemplo, kits sensoriales para disfrutar mejor el show. Si tú preguntáis si hay alguien que tiene algún... Sí, claro, y ahora estamos entregando kits como sensoriales para las personas que tienen sensibilidad auditiva o con fidget toys para la gente que necesita hacer steaming, que son conductas de autorregulación para que no estén hueando durante el show. Para que no estén descompensándose. Perdón, para que disfruten el show. Y también tiene lengua de señas, que es algo que no existe en comedia. Los shows en vivos de stand-up comedy, yo te diría que el 99.9 no tiene accesibilidad de lengua de señas, porque es caro y yo me sufro económicamente para lograrlo, pero tenemos intérprete de lengua de señas para que personas sordas puedan ir a disfrutar el show también. ¿Cachai? O sea, ¿viste? La inclusión no es solo como onda ponerse el 2 de abril, qué lindos son los autistas, son tan valiosos para la sociedad. No, pero es bueno concientizar porque, bueno, al chat, voy a leerlo un poco. Muy buena entrevista y enseñanza, muchas gracias. No todos los autistas tienen superpoderes, pero igualmente tienen derecho a una buena vida. Me interesa saber dónde tuviste el diagnóstico. Yo cuando niña en el jardín sabía de quién eran los zapatos y cuando despertábamos de la siesta, yo despertaba antes y le dejaba a cada uno los zapatitos correspondientes. Qué linda. Me parece súper importante ese comentario que dice que no todos los autistas tienen superpoderes, porque últimamente ha crecido como el interés como por los autistas en Estados Unidos. Ahora la tendencia en ¿cómo se llama? En headhunting es buscar autistas de alto funcionamiento, porque obviamente, o sea, yo hago la pega de 10 horas, la hago en 2 horas, ¿cachai? Claro. Como tengo altas capacidades para ciertas cosas, y entonces buscan ese tipo de autistas porque al final, desgraciadamente, esta sociedad valora a quien produce. Entonces los autistas que no producen más allá, que no tienen superpoderes, que de hecho necesitan más apoyo de su comunidad, van quedando relegados al olvido. Por eso es importante que la gente que sí tiene pantalla, que yo como autista sí me puedo sentar acá a hablar de esto, ¿no? Releve como la importancia que tiene también abrazar a las personas que no sirven, ¿cachai? A la sociedad. Como, ¿qué pasa si mi hijo, el único aporte que hace socialmente es existir, ¿cachai? Porque no puede producir como puede producir otra persona. Eso no significa que su vida tiene que valer menos, ¿cachai? O que solo puede valer si es que tiene una habilidad superior, ¿cachai? Entonces, me parece súper importante ese comentario y lo agradezco mucho. Rosario, Dale, Camilo. está muy interesante la conversación. Y tuvimos hace poco, bueno, hemos tenido, tú lo comentabas recién, que el colegio es uno de los momentos claves, ¿cierto? En este caso, estudiante con autismo, con TEA. ¿Qué pasa? Porque hemos tenido casos, por ejemplo, el de la profesora agredida por un alumno del espectro autista. Tuvimos también este caso del profesor que realizó unos comentarios en redes sociales. Hay un tema con el colegio y yo recuerdo que apareció en ese momento mucho en redes sociales, frente a todas en general, como que nadie conoce mucho qué significa tener un hijo TEA o conocer a alguien con TEA. Aparece mucho como, por ejemplo, dentro de todo lo que se dice además, como que además hay un tema con la violencia, como que pueden reaccionar violentamente, es una falacia. Que es una falacia. Claro. Y entonces aparece todo ese... yo lo que quería preguntarte es ¿cómo se maneja eso también? En términos como... no solamente en educación, sino que en general como en los espacios de sociabilidad. Me imagino que después esos niños entran al trabajo, al mundo laboral, van a tener que compartir con gente. Ahí estamos viendo de hecho la noticia del profesor que realiza estos comentarios
en su Instagram. Me parece que fue suspendido del colegio. Yo creo que esta polémica gira en torno a ciertos ejes. Uno que tiene que ver con el desconocimiento respecto a los temas de violencia. ¿Ya? Las personas con discapacidad intelectual tienen más probabilidad de vivir violencia y ser víctimas de violencia que ejercerla. Eso es algo que está probado. La mayoría de la violencia escolar la ejercen niños alistas, es decir, niños que no son autistas. Sin embargo, nadie dice, oye, ¿deberíamos tener neurotípicos en los colegios ya que no se saben comportar? ¿Cachai? Nadie diría eso, ¿no? Como que la duda surge por los autistas. Efectivamente, las personas autistas pueden ser agresivos a la hora de cuando están como sobreestimulados. Cuando uno está como sobreestimulado y tiene un meltdown, que es este momento de que en inglés es derretirse, ¿no? Pero es como que tu cerebro se fundió, colapsó, te abrumaste, qué sé yo. Pueden haber respuestas agresivas, ¿ya? Y la mejor forma de evitar un meltdown es de reaccionar a un meltdown es prevenirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes entornos que no comprenden como las necesidades educativas o que no están adaptados universalmente, porque un aula de accesibilidad universal es un aula que está pensada para que todas las personas, no obstante la discapacidad o no, puedan estar ahí y aprender, ¿ya? Mi hijo, de hecho, tiene clases en una escuela especial porque él pasó por 7 colegios distintos. En algunos no lo echaron porque no podían legalmente hacerlo, pero nos decían que solo lo podíamos llevar 1 hora o que solo... o por ejemplo, colegios donde él vivió violencia derechamente de parte de profesoras porque tuvo un accidente. Él hacía un steaming antes que se golpeaba su mentón, ¿ya? Uh-huh. Y Steaming es una conducta de autorregulación neurológica que tienen las personas no autistas también, ¿ya? Por ejemplo, ¿ustedes han cachado cuando una persona mueve la piernita? ¿Ya? Sí. Eso es una forma, es un steaming, ¿ya? Yo tenía, así ya voy a empezar, ¿viste? No se va a autodiagnosticar. No, yo tenía un pololo que tenía un alambrito y estaba todo el rato así. Eso es una conducta de autoestimulación sensorial. Si le un alambrito en el piso, lo recogía y hacía. Sí, por ejemplo, yo tenía un primo que lo hacía con hojas. Entonces yo lo hago y hago así. Cuando estoy ansiosa hago así con el dedito. Me siento como el Chavo un poco. Ya. Y eso. Y claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi hijo se desreguló en la sala de clase, se hizo así en una ventana, la ventana se rompió, le cayó un vidrio al ojo. Y la respuesta del colegio fue, el problema es tu hijo porque es muy inquieto. No, el problema no era que ellas lo mandaron para la casa con un pedazo de vidrio en el ojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un desdén, creo, desde parte del sistema educativo, y lo vemos en los comentarios de ese profesor. Yo estoy segura que eso no es aislado. Estoy segura que hay profesores que odian tener que aprender cosas nuevas, básicamente, porque mi mamá fue directora un tiempo de una carrera de pedagogía, hizo un estudio, un proyecto anillo para analizar las mallas de las pedagogías a nivel nacional, y no tienen las universidades los cursos necesarios para educar a los profesores en materia de necesidades educativas especiales. Los psicólogos no tenemos formación, salvo los psicólogos educativos como especializados en esa área. Entonces hay una falta de formación profesional en general, de la cual el Estado no se ha hecho cargo por décadas. O sea, el colegio de mi hijo existe hace 40 años y en 40 años recién ahora estamos viendo avances en materia de política pública. Entonces la gente espera que mágicamente, de repente, como porque ya consideramos que es importante como sociedad, mágicamente los profesores van a tener las habilidades, mágicamente. Eso no pasa. Y normalmente lo que suele suceder es que queda en responsabilidad de los padres aprender y educar ellos a sus profesores, educar ellos a los profesores de su hijo en cómo lidiar con ellos, ¿no? El tema es... de la violencia escolar, para mí es un tema sistémico, no tiene que ver solamente con los autistas. O sea, el mismo día que un niño autista le pega a una profesora, ese mismo día en un colegio Puente Alto apuñalaron a alguien. Y era autista ese. Claro, es lo que decía al principio. ¿Cómo se llama a lo que dijiste? Alista. Alista es la persona que no es autista. Entonces, ¿es neurotípica? Que es neurotípica. Lo que pasa es que ya aquí hay una discusión grande porque los cuerpos humanos en general vienen en una multiplicidad de formas, tamaños, formas de procesamiento, los cerebros también. Y hay cerebros que se adaptan mejor a la norma y hay cerebros que se salen de la norma. Por ejemplo, mi cerebro, yo me adapto mucho mejor que mi hijo a la norma social. Yo en el colegio pude sostener, por ejemplo, estar en 90 minutos sentada en la raja. Mi hijo no. O sea, mi hijo no puede, lleva 8 años en una escuela especial por lo mismo, porque yo dije,
me da lo mismo si no aprende el currículum, me importa una raja si no aprende. El Santillana. Eso yo luego lo puedo compensar yo. A mí me interesa que esté cómodo, que esté seguro, que esté protegido. Y en esa línea, mi hijo hoy en día es un niño, para mí es excepcional, es un cabro chico que tiene 13 años y te habla de fascismos, de que uno de sus intereses profundos es el rock progresivo y el existencialismo, entonces un tipo súper interesante, pero él no se va a poder sentar probablemente por años, hartos años, a que le dicten, le hagan un dictado de palabras, ¿cachai? Entonces, creo que el problema es nuestro sistema como está pensado, que está pensado para una cantidad de estudiantes. Los demás se tienen que adaptar. Yo me tuve que adaptar al sistema educativo para poder seguir, ¿no? Tuve mucha suerte, tuve profesores que me dejan hacer lo que me da la gana, pero tiene que ver con eso, como quién puede adaptarse o no a la norma, pero el problema para mí es la norma, es cómo está construido el sistema educativo, ¿cachai? Pero esa discusión a nadie le interesa porque es mucho más fácil decir, ya bueno, los papitos de los niños TEA los pueden controlar, por favor, ¿cachai? Que decir, bueno, quizás tenemos que hacer una revisión como sociedad de qué es lo que cómo estamos educando a nuestras infancias, ¿cachai? Rosario Sánchez están preguntando cómo es el Instagram, @rosariosánchez.tk, donde mira, síguenla, yo creo que hoy día te van a bombardear de preguntas. Justo dejé una cajita. ¿Viste? Bombardeenla nomás y nosotros queremos bombardear a las turninas y a los turninos de información porque tenemos una noticia muy importante que darles sobre la Feria del Libro, ¿o no, señor director? A ver, corre video. Tengo que leer. Tengo que hablar. ¿Aló? Vale, no, la Feria del Libro. Corten. Así. Estamos en vivo y en directo. Mientras, denle like a la transmisión. Habemos 424 almas. Después la tiramos de nuevo con audio mientras yo leo el chat. Lo más preocupante para mí es que la psicología está tomando caminos muy cuestionables en una especie de psicología filosófica con la misma base científica de la quiromancia o cartomancia, dice acá. Bueno, acá yo creo que hay de todo en la viña del señor. A mí también me mandaron al psicólogo con aromaterapia, que personalmente no es mi tipo. Todo mi respeto a los docentes que tratan con ellos. Ellos sí tienen superpoderes, dice, para los profesores. A mi hijo de 15 años, cuando tenía 9, le hicieron una ronda a su alrededor y lo golpearon entre 8 compañeros. Cuando mi hijo se defendió el colegio y los apoderados lo culparon a él. Dice acá Farmer Ninja. Qué terrible. Gato Croqueto, que también dijo que fue diagnosticado. Muchos turninos dicen que fueron diagnosticados tardíamente. Acá en Chile la gestión del cambio no existe. Muy bueno eso, dice. De hecho, el tener un presidente que abiertamente hable de sus temas mentales ayuda al avance también. La psiquiatría ha avanzado muchísimo, las neurociencias están a tope ahora mismo. Gato Croqueto dice que él mueve las piernas y ahora por eso le duele la cadera. ¿Viste? Mucha gente. Sería interesante saber qué avances han habido desde la psiquiatría. Comentando y tenemos audio. A ver, ¿aló? Hola, Pancito. Hola, hola. Oye, yo quería comentar a propósito de lo que están hablando del autismo y también de la turno pregunta. Muy bien. Yo tenía un jefe que lo tenía en redes sociales y un día publiqué que estaba con mi hijo, tontamente digamos, publiqué que estaba con mi hijo en la cita del neurólogo y pasó que él comentó así como, no me acuerdo bien lo que puso, pero así como, estáis puro mintiendo, una cosa así. Me dio tanta rabia que después cuando llegué a la pega lo subí, lo bajé. Y eso me llevó a que renunciara de la pega. Y me puse a trabajar con niños y adolescentes autistas. Y hoy día tengo una peluquería para niños autistas. Bueno, ahí la Rosario te puede comentar el problema con ese tema. Y hacemos también terapia de peluquería. Eso es para que ellos puedan pasar mucho mejor ese trámite. Un abrazo, chau chau. Gracias, Turnino. ¿Cómo es eso de la peluquería? Lo que pasa es que la peluquería para las personas autistas en general es un tema difícil. Yo, por ejemplo, llevo varios años cortándome el pelo con la misma persona porque sensorialmente todos tenemos perfiles diferentes. Todas las personas autistas tenemos dificultades con distintas cosas en distintos contextos. Por ejemplo, yo puedo ir a un concierto
y tolerar el ruido. Después pago el costo de eso. Ahora ya voy con audífonos, qué sé yo. Pero puedo escuchar música fuerte en mi casa y no me pasa. Yo, de hecho, pensaba que mi hijo, ¿cómo iba a ser autista mi hijo? Si yo lo llevaba a un carnaval y él lloraba del ruido, pero en la casa él ponía la música súper alta y le gustaba estimularse con eso. Y es porque tiene que ver con el contexto en que se dan. En el caso de la peluquería, la vibración, por ejemplo, del rapado, el toque del pelo. Hay muchos niños autistas que tienen el pelo largo porque no toleran el corte de pelo, la sensación. También las uñas, por ejemplo. Es todo un tema con las personas autistas, cortarse las uñas para algunos. Mi hijo tiene muchas dificultades para eso, ha sido todo un tema, porque sensorialmente es desafiante. Entonces, bacán cuando uno tiene como un estilista o te encuentras con gente dispuesta a escucharte y a darte un buen servicio y, por ejemplo, tienen máquinas más silenciosas o te van preguntando. Mi matrona Rapuniela, que yo siempre ella tiene mucho cuidado con eso y, por ejemplo, cuando yo voy allá me va anticipando. Para las personas autistas es muy importante la anticipación y el control de lo que va a pasar y la predictibilidad. Entonces ella me dice, mira, ahora voy a mover esto, ahora voy a poner esto, ahora vas a sentir esto, y yo me siento mucho más tranquila y es más probable que vaya al médico. Las personas autistas suelen postergar las visitas médicas porque ir al médico es un tema. Yo, para acostumbrar a mi hijo a ir al médico, tuve que hacerle guiones visuales, ¿cachai? Como de explicarle todos los pasos que iban a pasar, todas las cosas, porque los entornos médicos son súper poco como amigables con las personas autistas, porque la espera, los ruidos, los olores, las luces, qué sé yo. Entonces mucha gente, desgraciadamente, y que fue uno de los criterios de mi evaluación, porque yo llegué a tener problemas médicos por postergar idas al médico por el nivel de ansiedad que me generaba como la situación médica, ¿no? Qué heavy, ¿cachai? Que uno piensa, porque ya uno sabe lo de los ruidos, sabe, no sé, lo de las texturas, pero yo tengo una amiga que no va al médico a hacerse el PAP hace 20 años. Y yo, la reto, no, ¿cachai? Mándala Como donde que Rapuniela, por favor. yo no sabía ese tipo de cosas. Falta mucho todavía. Tenemos a Rosario Sánchez que nos está informando.